cumplir el precepto que les decía. Cuando mapeemos esas fuerzas, creo que el peor error es no hacer nada. Tenemos que hacer algo y para ese efecto ya contamos con 4 alternativas. Recuerden ustedes, a ver, por ejemplo, a ver, cuando alguien nos apoya, ¿no? Cuando alguien nos apoya, cuando hay una organización, una persona, un grupo que apoya porque le interesa que resulte ese proceso de cambio, ¿qué podemos hacer? ¿Recuerdan ustedes? A ver, más allá de los términos, sugiero que recuerden la lógica. A ver, primero, evitar que deje de apoyarnos. Primer objetivo. Estoy hablando de las fuerzas que te apoyan inicialmente. ¿Ya? ¿Qué es ¿Cuál es tu primer objetivo, tu primera estrategia? Es asegurar. ¿Qué quiere decir? Evitar que cambie de opinión y deje de apoyarte más adelante. Y eso, ojo, es una probabilidad. ¿Ok? Por tanto, yo no voy a permitir y hay que asegurarlo. ¿Cómo lo haces? Te preguntas, ¿por qué una persona te apoya? Definitivamente decíamos, hay 2 condiciones. Uno, porque piensa de que con esa propuesta que estás haciendo, él también se va a beneficiar. Y en segundo lugar, que si no se beneficia, él al menos perdería menos de lo que de repente está perdiendo hoy, ¿no? Esas son las 2, digamos, las 2 grandes vertientes que pueden hacer que una persona se motive a apoyar a alguien. Y como digo, el primer objetivo es que siga apoyando, se mantenga apoyando. Segunda estrategia, decíamos que una persona se comprometa a apoyar más, o sea, no es asegurar, sino se comprometa más. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando, por ejemplo, hoy en día te apoya porque estás impulsando el proyecto A, pero tú también tienes el proyecto B, que también le interesa. Entonces hay un doble compromiso, ¿no? Esa idea es, o sea, una persona te va a apoyar más en la medida que tengas más objetivos o intereses en común. Más o menos esa es la relación. O sea, digamos que el apoyo va a ser directamente proporcional a la cantidad de objetivos o intereses en común. En tercer lugar, decíamos, hay una estrategia en la cual ya no pienses solamente en él, sino piensa también en los que a esa persona que hoy día te está apoyando le puede interesar. Recuerden, creo que les comentaba el ejemplo esto de que a una persona que le puede interesar, por ejemplo, esto es muy importante en los programas sociales, los hijos. ¿Cómo a veces impulsamos un cambio en una familia? Se ha intentado muchas veces hacerlo vía las personas adultas, pero una vía que se está explorando, y creo que es interesante, es llegar a la familia vía los hijos, particularmente los hijos que están en edad de estudio, en el estudio básico. ¿Por qué? Porque ellos captan más rápido y luego llegan al mensaje, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de esta tercera forma. Y finalmente, la última, decíamos que es comprometerlos más, que significa que, te apoyan, pero ahora involúcralo de repente para que participe en la implementación, en la ejecución, en el control. En la medida que, como dice, una cosa es sentarse a esperar que venga la comida y te aplauda cuando llega la comida, y otra cosa es que se convierta en cocinero y lo llevas a la cocina y él mismo ayuda a preparar la comida. Y luego todos le aplauden. O sea, ya no solamente es, digamos, el que evalúa la comida, sino también es el que la preparó. Obviamente va a estar más comprometido. Recuerden, para no extendernos mucho, y esto se lo dejo ya como tarea, porque la idea no es tampoco revisar todo al detalle, igualmente recomendamos 4 tipos de estrategias para las fuerzas que están en contra. ¿Ya? Veanlo, por favor. Y entonces, para tanto para las fuerzas a favor o en contra, ya sabemos más o menos qué les puede interesar, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo funciona. Y ahora, le decía en esta segunda sesión, debemos ver con qué. El con qué, los instrumentos.
En otras palabras, le hemos denominado los incentivos. Incentivos. No hay gestión, en verdad, si no tenemos alguna forma de incentivos. Y en segundo lugar, créanme, y vamos a tratar de mostrar esta hipótesis a lo largo de esta sesión. Cada uno de ustedes, en sus posiciones de dirección, de conducción, de seguro que tiene varias formas de incentivar. Todos lo tienen, ¿no? Eso es la hipótesis que esperamos demostrar al final de esta sesión. Entonces, dicho esto, comencemos con el desarrollo apoyándonos entonces en el PPT. Silvia, si me permites entonces compartir. Sí, ya está. Perfecto. Ok. Ok. Entonces, vamos a hablar de esta sesión 4. Recuerda, ya estamos en nuestra segunda semana. Esta es la sesión 4 de 8 en total. ¿Ya? Entonces, como le dije, la sesión de hoy se refiere al diseño de incentivos. Diseño de incentivos. Y comenzamos, primero, antes de plantearle la pregunta, a definir qué es un incentivo. ¿Ya? ¿Qué es un incentivo? Le doy una pauta para luego utilizar ese concepto en dar la respuesta a la pregunta que están viendo ustedes. A ver, un incentivo es cualquier elemento, o sea, sí, decir, cualquier elemento puede ser tangible o puede ser intangible, puede ser de orden económico, puede ser económico o no económico, ¿no? Etcétera. Pero ¿cuál es la característica de un incentivo? Que genera una influencia, que permite influenciar, que genera una influencia para lograr o para motivar una acción. Así de genérico. Ese es un incentivo. Hay distintos tipos de incentivos. Por ejemplo, ustedes recordarán que fue en 2009, que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, sacó el programa de incentivos municipales. Creo que fue uno de los primeros. En ese entonces ya se hablaba de la nueva gestión pública. Entonces, este programa de incentivos municipales fue interesante. Les cuento brevemente por qué. Recordarán ustedes que creo que fue en el primer semestre del 2009, vamos a decir en el 2009-1, directamente le dieron un presupuesto adicional, ¿no? Un presupuesto adicional a los gobiernos municipales, ¿no? Las municipalidades, si no me equivoco, eran las provinciales. ¿A cambio de qué? ¿No? A cambio de que puedan cumplir una serie de condiciones. Una serie de condiciones. Condiciones que eran de dos tipos, si no me equivoco, era para el empadronamiento de los beneficiarios de los programas sociales, y había otro, no recuerdo en este momento. Entonces, pero en el 2009 se les dio el dinero. En el 2009-2, que también había otra partida, solamente se les dio a aquellos que habían cumplido esta condición, ¿no? Uno dirá, pero entonces pregunto, a ver, y le pido que me ayuden en esta parte. En el 2009-1 hubo un incentivo. El incentivo fue el presupuesto adicional, viéndolo desde el punto de vista de las municipalidades. Pregunta, en el 2009-2, donde no les di dinero a aquellos que no habían cumplido la condición del semestre pasado, pregunta, en ese caso, ¿también hubo incentivo o ahí no hubo incentivo? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? A ver. ¿Quién se anima? A ver, vamos a comenzar a preguntar. Teórico ha prendido su micro. ¿Quién?
Teodorico prendió su micro. No levantó la mano, pero prendió micro. A ver, Federico, Sí, buenas noches, profesor. ¿cómo estás? Buenas noches. Digo que sí, sí hubo incentivo, pero un incentivo tipo negativo, vamos a decir, ¿no? O sea, el incentivo no solamente tiende a influenciar positivamente, ¿no? Sino que también el incentivo negativo también es para motivar, ¿no? Para que en lo sucesivo lo cumplan con las metas que se ha trazado el programa, ¿no? De incentivos. Claro, Federico, Ya. totalmente de acuerdo. Y mira, solamente agregar a lo que dices, lo que dice Federico es muy correcto. Y nos ayuda a lo siguiente. Hay veces pensamos incentivo y lo buscamos, ¿no? ¿Dónde está el incentivo? Muéstrame el incentivo. Si es que no me muestras el incentivo, no hay. Y en la gestión moderna hay formas más refinadas de generar incentivos. Por ejemplo, cuando generamos competencia entre los actores, entre los miembros, por ejemplo, de un equipo, estamos generando un incentivo. La gente no lo va a ver. Por eso es que este tema les puede ser de mucha utilidad, no solamente para la gestión del cambio, sino en general, porque creo que todos sabemos aplicar incentivos básicos como el castigo y el premio, pero los gerentes un poquito más entrenados tienen formas más depuradas, más elaboradas de generar incentivos. Para que vean ustedes, incluso en este caso, donde en el 2009-2 no se les dio dinero, eso, el no darles dinero, también constituyó un incentivo. Un incentivo no necesariamente es algo material, no necesariamente es una acción. Un incentivo también puede ser una no acción, un no dar. De todo eso vamos a conversar porque se darán cuenta que en la medida que exista el incentivo, se puede mejorar la probabilidad que resulte una acción, ¿ya? La acción de cambio que necesitamos. Listo. Vamos entonces, Shirley, ¿me ayudas? Proyectamos entonces Jamboard, por favor. Sí, vamos a proyectar el Jamboard. Les hemos enviado el enlace al grupo del WhatsApp y también del Zoom para que tengan ustedes el enlace del Jamboard. Le pedimos por favor que respondan con solamente una nota adhesiva y solamente lo dejen allí para que nosotros podamos moverlo según las indicaciones del docente. La pregunta es, ¿con qué mecanismos o instrumentos se puede lograr el apoyo de los actores para una propuesta de cambio? O sea, ¿qué instrumento, qué herramienta podríamos utilizar para lograr que los actores apoyen una propuesta de cambio? A ver, ideas. Pueden, correcto, reconocimiento público, de acuerdo. Reconocimiento público, ¿no? Motivación, competencia, promoción, ¿de acuerdo? Beneficios económicos, incentivos no económicos, correcto. Incentivos internacionales. ¿De acuerdo? Sí.
dos reconocimientos públicos. De acuerdo. Listo. Creo que ya tenemos bastante. A ver. Gracias, muy amable. A ver, miren. A ver, tratemos de ordenar esto. O sea, me parece que todos, en verdad son... Y miren, esto demuestra la parte de la hipótesis que le decía. En verdad, cuando uno comienza a pensar en forma más libre, hay una cantidad enorme de incentivos. Todos estos que ustedes han puesto son incentivos. Ahí fácilmente tienen ustedes, digamos, 25 incentivos, tipos de incentivos que podrían dar, ¿ya? Mi objetivo en esta parte es tratar digamos, esquematizarlos, ¿no? Y para esto vamos a utilizar una vieja teoría que creo que todos en algún momento de repente lo hemos estudiado hasta en el colegio, ¿no? O en la universidad. Es la teoría de las necesidades. ¿Y por qué hablo de las necesidades? Porque esta es la ecuación. Miren, la ecuación es la siguiente. A ver, veamos. Si por ejemplo, a ver, si por ejemplo, imaginemos esto, a ver, ¿cómo podría ser? Las entidades públicas están migrando al régimen de servir, ¿ok? Y si para formar parte del régimen de servir hubiese una condición que diga que cada profesional, cada trabajador, funcionario, servidor, directivo, bajo régimen de servir, tiene que haber acumulado, por decir, 1000 horas en cursos dictados por la ENAP. Imaginemos eso, ¿ya? Un supuesto medio forzado, pero imaginemos eso. Entonces, las personas tendrían necesidad de participar en los cursos de la ENAP. La necesidad. Y la necesidad hace que uno se vea interesado en algo, en hacer algo. En este caso, seguir un curso en la ENAP. Entonces, esa es la ecuación base. La necesidad genera un interés. La necesidad genera un interés. Por tanto, a la inversa, como haría un ingeniero, si yo quiero influenciar en ti, voy a buscar qué necesidades tienes. Entonces, la vieja teoría de la necesidad de Maslow dice que en principio las personas tienen 5 tipos de necesidades, 5 jerarquías de las necesidades. Primero dice las necesidades vinculadas a su sobrevivencia hoy. ¿Qué necesitan para sobrevivir hoy? Yo diría que ingresos económicos. Así que les pido, en principio vamos a ayudar. Les cuento primero cuáles son las 5 niveles, jerarquía, ¿no? A ver, primero, piensen en esto en general. Decimos necesidades, punto 1, necesidades fisiológicas le llaman, que sirven para básicamente sobrevivir hoy. ¿Qué necesitamos para sobrevivir hoy? Alimentación, ¿no? ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? Vestido, una vivienda, básico por ahí. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. ¿Cuál es la siguiente necesidad? Si lograron sobrevivir hoy, ¿qué necesitan? A ver, ayúdenme. Repito, ya lograron su primer objetivo, que es sobrevivir hoy. Para sobrevivir hoy, estoy en mi casa, tengo una buena cubierta, tengo alimentos, tengo vestimenta, estoy protegido. Ahora necesito saber qué pasa mañana, ¿cierto? El segundo nivel es tener seguridad.
Y eso significa saber qué va a pasar mañana. Todas las personas necesitan tener un grado de seguridad para saber qué va a suceder mañana. ¿Ya? En tercer lugar, una vez que logré ya saber, estoy tranquilo, tengo mi contrato de trabajo a plazo indeterminado, o tengo mi contrato, no sé, de un mes. Cuando uno es funcionario y tienes un cargo de confianza, sabes que no tienes ese lado, ¿no? La seguridad funciona distinto. En tercer lugar, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos ser parte de algo. Le llaman sentido de pertenencia. En cuarto lugar, buscamos reconocimientos. Y en quinto lugar, buscamos sentirnos, digamos, satisfechos con nosotros mismos, ¿no? Sentirnos felices de lo que hemos logrado, algo así. ¿Ya? Entonces, son 5. Recuerden, fisiológicas, de seguridad, pertenencia, reconocimiento, y llamemos autorrealización, felicidad, etc. Ok, con esos elementos les pido que me ayuden a ordenar lo que ustedes han hecho. A ver, comienzo, a ver. Entonces vamos a sacar un poquito para, digamos, poner las cosas por acá. ¿Cómo podemos ordenarnos? A ver, ¿cuáles de todas estas tendrían que ver un poco con el tema de la sobrevivencia hoy? ¿Qué necesito para sobrevivir? ¿Cuál sería? A ver, beneficios económicos necesito, ¿no? Por acá había algo de mejora remunerativa. Ok, podría ser una mejora remunerativa. Beneficios económicos. Beneficios económicos. ¿No? Porque con los beneficios económicos estoy deduciendo que voy a comprarme para cubrirme mis necesidades fisiológicas. ¿Ok? En primer lugar. En segundo lugar, decía el tema de seguridad. A ver, ¿hay algo acá referido a seguridad? O sea, a que las personas se sientan que mañana las cosas también van a estar bien. Parece que no hay mucho, ¿no? No hay mucho. En tercer lugar, ¿qué hemos dicho? El sentido de pertenencia. ¿Cuál podría ser el tema de pertenencia? A ver, ¿cómo podría ser el sentido de pertenencia? A ver, reconocimiento. Reconocimiento sería básicamente el cuarto nivel. Vamos a poner reconocimiento, todo esto de reconocimiento público. Todo esto son imagen, todos estos son entonces, a ver, acá hay otro de reconocimiento, acá hay más beneficios, bueno, beneficios económicos, no económicos. Vamos a ponerlo todo acá. Incentivos reputacionales, todo esto va en esta idea, ¿no? La participación de repente sería el tercer nivel, ¿no? Es vinculada a la pertenencia, ¿no? La capacitación de repente vinculada a la pertenencia. Acá hay más cosas de capacitación, ¿no? Concurso y premiación sería acá, ¿no? Acceso a oportunidades también sería de pertenencia. Fortalecimiento, incentivos económicos como facilidades, horarios de capacitación. De repente eso lo ponemos acá, evidenciando los beneficios aquí, como ejemplos que han funcionado en otros, con ejemplos que han funcionado en otros casos. De repente podemos poner como pertenencia, ¿no? La promoción es parte de reconocimiento y todo, ¿no? Los premios es parte de reconocimiento también. Los incentivos sería un término general, ¿no? O sea, todo esto son incentivos a la larga. Intercambio de recursos, podría hacer eso acá también.
quinta columna, brindando asistencia técnica en temas de interés, por acá también, sensibilización y conciencia de la urgencia del cambio. Bueno, podríamos poner por acá, fortalecimiento profesional, generación de competencia, difusión, promoción, ok, algo así. Algo así podríamos terminar. Ahí está, digamos, la flexibilización de horarios. ¿Dónde podemos poner flexibilización de horarios? Acá. Ahora, todo eso es un proceso de motivación, son incentivos y todos estos procesos de motivación, ¿no? Una visión compartida, es pertenencia, porque la visión compartida es del equipo, ya está. Como verán, ahí está uno, llamemos así, bueno, permítame, voy a utilizar esto. A ver, digamos que acá tienen uno, que estas serían las fisiológicas, estas serían las de seguridad, estas serían las de pertenencia, está fallando el pulso, estas serían las de reconocimiento, y estas de acá serían las de realización, autorrealización. ¿Ya? Entonces recuerden, fisiológicas, en otras palabras, fisiológicas es efectos de que las personas se sientan seguras de sobrevivir hoy. ¿Qué necesito para eso? Pues remuneraciones, beneficios económicos, no económicos, también podría ser, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que también necesito? Recuerden ustedes, seguridad. Seguridad es una forma de incentivo. Verán ustedes que de repente ese lado no lo tenían tan desarrollado, ¿vale? La mayoría se ha ido por el lado de reconocimiento, que es, digamos, el nivel 1, el nivel básico. Pero deberían explorar más. Por ejemplo, ¿cómo dan seguridad a ustedes? Por ejemplo, diciendo, ¿sabes qué? Uno, mira, esto no te va a generar un efecto ni hoy ni mañana, tú no vas a perder tu trabajo, ni hoy ni mañana. Mira, si quieres, revisa el proyecto. No vas a encontrar ahí nada. Eso es importante. Y particularmente en un proyecto de cambio, y se lo digo, por ejemplo, ahora tengo un caso así, donde queremos hacer un cambio y hay organizaciones que adrede intencionalmente lo presentan de otra forma, con ánimos obviamente de incomodar, de crear conflicto. Entonces, las personas necesitan seguridad de que no les va a afectar en forma perniciosa, negativa. La seguridad es el segundo elemento. El tercer elemento es la pertenencia. ¿Qué significa pertenencia? Recuerden, todo el ser humano por esencia es social. O sea, necesitamos ser parte de algo. La ejecución de la pertenencia es formando equipos, o todo lo que se deduzca del trabajo en equipos. En cuarto lugar, está todo lo que se refiere a reconocimientos. En otras palabras, a logros, ¿no? Reconocimientos, premios, incentivos, todo eso es este cuarto nivel. Y el quinto, como le decía, es un poco ya le llaman la autorrealización, cuando ya la persona se siente feliz de alcanzar, pues, excelente. ¿Ok? Entonces, para concluir esta parte y no extendernos en exceso, creo que esta vieja teoría de Maslow, ¿ya? Vieja teoría, pues creo que es desde los años 50 del siglo pasado, estamos hablando de 70 años atrás, nos sirve porque es muy sencilla. Y nos dice, en conclusión, cuando digo, ¿con qué instrumentos lograr el apoyo? Mi respuesta sería, los instrumentos deben ser aquellos que toquen las necesidades de esos actores, porque en función de las necesidades, las personas van a actuar. Por tanto, el instrumento que yo voy a mencionar es aquel que llegue a una necesidad de ellos. Y entonces surge la pregunta, ¿qué tipo de necesidades tiene una persona? Y la respuesta nos dice, de acuerdo a este modelo, son 5 tipos de necesidades. Punto 1, fisiológicas, que en resumidas cuentas es
ayúdame a sobrevivir hoy. ¿Qué necesito para sobrevivir hoy? Alimentación, vestido, vivienda, salud. Segundo lugar, sobrevivir mañana. Es decir, tener seguridad de que mañana también voy a estar bien. ¿Cómo lo puedes expresar? Por ejemplo, cuando estableces un contrato a largo plazo, cuando le inspiras confianza, credibilidad en tus cosas, cuando tienes consistencia en tu actuación, o sea, no eres vulnerable, ni muy, no vulnerable digo, sino eres muy variable en tus decisiones, ¿no? Y cosas de ese tipo. En tercer lugar, la pertenencia, porque todas las personas requerimos ser parte de algo. ¿Ya? Cuarto lugar, el reconocimiento. Ahí sí vieron que ustedes tienen bastante. Y finalmente, el tema de la autorrealización. Creo que los 4 primeros son esenciales. Y de repente más que los 4 primeros, porque seamos claros, en la administración pública el tema fisiológico pasa esencialmente por el económico. Y en el económico tenemos serias restricciones. Por lo tanto, yo diría en términos muy genéricos, en la gestión pública, básicamente por acá se giran los incentivos que podemos disponer. ¿Sí? Listo. Bien. Dicho esto, permítame continuar con la... A ver. Ok, a ver. Creo que ya estamos de nuevo. Permítame. A ver. ¿Estoy compartiendo, Shirley? ¿O no se ve? Así es, sí. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Y yo, por alguna razón, mi máquina parece que se quedó congelada. Ok, ya lo tengo de regreso. Perfecto. Ok, bien. Entonces, a ver. Este primer concepto lo podemos ver rápido. A ver, ¿qué significa esta imagen? Es lo siguiente, a ver, cuando hablamos de cambios, hay veces los cambios vienen así de tipo normativo, regulatorio, con política, ¿no? De este nivel. O hay veces los cambios que se plantean necesariamente y esencialmente deben surgir de cambios en el comportamiento, en la actuación de las personas. Por un lado. Por otro lado, cualquier proceso de cambio generalmente tiene 3 etapas. Tiene una primera etapa que le llamamos de descongelamiento, una segunda etapa del proceso de cambio y otra tercera etapa de la implementación. ¿A qué nos referimos con el descongelamiento? Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Descongelamiento, a ver, algo que esté pasando en estos momentos. A ver. Ok. A ver, nos quejamos durante décadas sobre el tema del sistema de inversión pública, que se demora, que hay corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A ver, en ese caso que queremos cambiar, sería bien fácil desde el punto de vista político normativo. Se cambia el marco normativo, se aprueba, no sé, con un decreto supremo, con decreto de urgencia, una ley, y listo. O sea, ahí no hay mucho que descongelar, porque la orden viene así. O sea, descongelar quiere decir preparar, que la gente dude, llegue a convencerse que es necesario cambiar. Eso es descongelar. La idea es como un hielo, y para que el hielo sea manejable hay que descongelarlo, hay que deshielarlo, ¿no? Si está duro, está congelado, es difícil trabajarlo, ¿no? Entonces, igual es en el cambio. Cuando las ideas están bien firmes, es difícil que cambien. Por eso yo les decía, recuerdan en la sesión pasada, que la clave es hacer dudar. Esa duda, cuando el cambio es de tipo normativo, pues casi ni existe, porque viene la orden y ¡ah! Por eso decíamos, si ustedes proyectan, digamos,
así. El descongelamiento acá es un puntito, ¿no? Es un punto nada más. No es complicado. ¿Dónde se hace complicado, por ejemplo, cuando uno plantea un cambio de tipo normativo, político? Se hace difícil en la misma construcción del cambio. Ahí, ¿no? Ahí es donde se complica. O sea, cómo organizarlo, todo. Porque sacar el decreto es fácil. Hay sus problemas administrativos, todo, pero digamos, en resumidas cuentas, ahí no está el tema bravo. El tema bravo está acá, con una norma, ¿no? Y en la implementación tampoco no es complicado, porque como es normativo, es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, decimos, ¿no? Entonces, cuando el cambio es de tipo normativo, el lío es construir el mismo proceso de cambio. Porque no hay nada que sensibilizar. Viene el DEU y cúmplase. Es como, por ejemplo, el tema del trabajo remoto. No nos preguntaron nada. Salió un día, dijo trabajo remoto. Ni sabíamos qué era eso. Se inventó para este caso, ¿no? Sabíamos del teletrabajo, pero el trabajo remoto no. Entonces es así. Cuando es político es así. Pero, a diferencia, cuando ustedes ven un cambio, el cual es esencial el cambio en personas, en el comportamiento, la estructura es distinta. ¿Por qué? Porque cuando es las personas no van a cambiar por un decreto. Necesitan comenzar a dudar, que les expliquen por qué tienen que cambiar. O sea, este periodo de descongelamiento, como verán ustedes, es amplio. Una vez que les explicaron que las razones por las cuales tenemos que cambiar, digamos que el proceso mismo no es muy complicado, pero donde se vuelve a complicar es en la implementación, porque en la implementación nuevamente salen varias cosas. Eso es lo que quiero mostrarle acá. O sea, es, digamos, hacer un cambio basado en el criterio normativo, se puede decir que se simplifican algunas cosas. ¿En qué cosas? Que no es necesario hacer el descongelamiento ni la implementación, porque como es normativo, es de obligatorio cumplimiento. El problema es básicamente en la organización, en el desarrollo. Ustedes saben que, por ejemplo, uno de estos se tiene que reglamentar, hacer el reglamento, hacer la organización, etc. Ahí es donde se complica. A diferencia, cuando tenemos un proceso de cambio donde es esencial la participación de personas, cambia la figura, porque es esencial hacer esta fase de descongelamiento. ¿Ok? Esa es la esencia. Digamos, entre lo político y lo personal, hay otros, por ejemplo, cuando se refiere a un tema de un cambio en la estructura. Por ejemplo, ustedes han visto que hace poco ha salido la reestructuración de lo que era el Ministerio de Agricultura y Riego. Ahora se va a llamar Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con énfasis en lo que es agricultura familiar. Entonces se van a imaginar que cuando vengan los trabajadores a decir, ¿qué significa esto? No, voy a perder trabajo, no, y ya están sonando ese tipo de rumores. Entonces verán ustedes que la parte de descongelamiento no es chiquito, sino es considerable. Y donde va a haber más problemas es, por ejemplo, en la parte de la producción, la concepción del mismo proceso de cambio. Hoy, ¿qué pasa con las organizaciones? Van a ser las mismas direcciones, cambian, quiénes se quedan, quiénes se van, el proceso de cambio se complica, ¿no? Cosas de ese tipo. Para eso ayuda este gráfico. Recuerden ustedes que los procesos de cambio van a ser distintos dependiendo de la naturaleza del cambio. Creo que esa es la idea central de esta lámina. En esta segunda lámina, hablando de las personas, lo que buscamos es tener, digamos, un modelo para entender esa conducta de las personas. Conducta que puede hacer que nos apoyen, que esté a favor, o conducta que puede hacer que estén en contra. Para este punto necesito el apoyo de alguno de ustedes. ¿Alguno me podría comentar alguna situación en la cual
han enfrentado una gran resistencia, una oposición férrea a alguna de las propuestas que han presentado en algún momento? Por favor. ¿Algún voluntario quisiera comentar alguna experiencia que ha tenido de esa naturaleza? Sí, Sí, hola, ¿puedo? adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas Bueno, noches. es algo, un tema de cambio es algo que normalmente sucede cuando hay proyectos para implementar nuevas tecnologías de la información, Ujú, o sea, nuevos software que reemplacen o que mejoren la operación que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en un banco hace mucho tiempo que trabajaba en la parte de tecnología, y era un sistema de cobranzas y que se estaba implementando y que iba a reemplazar mucho la cobranza manual, porque habían especialistas o asistentes de cobranza interna y de cobranza externa, ¿no? Interna, tipo vía llamada telefónica, y cobranza externa, pues los que iban a tocar las puertas a las casas, ¿no? Buscar a los morosos para hacer la ujú. respectiva cobranza. Ya, Y nada, se implementó el sistema y hay mucha resistencia, muchos rumores, o sea, malos comentarios, se querían tirar abajo el proyecto porque habían intereses, entiendo, civilinos de repente, ujú, que iban a estar más controlados las personas, iban a medir mejor la productividad, los tiempos ociosos iban a medir con más exactitud, ¿no? Porque el sistema tenía esas funcionalidades que te hacían ese control en el trabajo, ¿no? Entonces hubo mucha resistencia, pero finalmente los números, una vez que se implementó, se hizo la marcha blanca y ya comenzó a funcionar, los números demostraron que el sistema, el rendimiento del personal y la sí, productividad del proceso mejoró enormemente, ¿no? ajá, Sí, sin entrar a ya, mayores detalles, digamos, ese es claro, una casuística en la cual se dio este tipo de problemática, ¿no? claro, Sergio, ¿no? Sergio, Sí. y lo que mencionas creo que también, de repente algunos de tus compañeros puede validar, yo he visto estos procesos en el sector público también, ¿no? Igual, o sea, Ujú. generalmente desarrollos, aplicaciones tecnológicas Ujú. enfrentan resistencias. Exacto. Eh, Ujú. porque estas aplicaciones muchas veces cambian los procesos, Ujú. pero al cambiar los procesos obligan a actuaciones distintas en las personas, ¿no? Y de ahí, Inclusive, sí, adelante, inclusive, disculpe que le interrumpa, ¿lo puedo interrumpir un ratito? por favor, adelante, sí, Sergio. Sí, ahorita se me viene a la mente también otra experiencia, una entidad pública que se dedica al sistema de pensiones. eh, No es muy difícil pensar quién. Así es, una muy querida. Bueno, yo trabajé bastante tiempo ahí, pero luego después de un tiempo en la parte privada, y había un proyecto para digitalizar o micrograbar todos los documentos donde se acreditan los derechos de las personas para poder jubilarse, ¿no? Digamos, Digitalizar, todas las planillas de pago, las digamos, designaciones, todo. no, más de No, designación, cuando eres las resoluciones las empleadas del hogar, claro, de las empleadas del liquidaciones. hogar, claro, ajá, exacto. O las empleadas del hogar tienen unas resoluciones de inicio de ese tipo de régimen, o boletas de pago, ¿no? Un montón de documentos con los cuales se acreditan la vida laboral del afiliado para ver si llega a los 20 años de aporte y Y que tengan derecho a la pensión. exactamente, el derecho pensional. Entonces, lo que me comentaban, ¿no? En la ONP era que había muchas mafias, ¿no? De Ujú, que con gente inclusive de la misma ONP filtraban documentos falsos, evidentemente, para que acrediten a alguien que no había laborado, ¿no? ujú, Entonces, todo este sistema, este proyecto de micrograbación, o sea, de digitalización de documentos con valor legal, iba a dificultar pues en demasía o a hacer casi imposible ese tipo de introducción de nuevos papeles falsos. Entonces hubo mucha resistencia por ese lado, amenazas también para que el proyecto no tuviera el éxito debido, ¿no? Entonces también hubo una circunstancia así de oposición férrea a ujú. este nuevo cambio, ¿no? Este nuevo cambio en la operación, pero finalmente se logró implementar parcialmente a una serie de documentos de un periodo, ¿no? Un periodo de años de antigüedad. Y
bueno, lo pongo como ejemplo también de esta temática. Claro, Sergio, te agradezco que hayas compartido esa experiencia. Creo que oh, he visto que, salvo algunas compañeras de estudios jovencitas, pero todos los demás ya estamos con algunos años de, de experiencia, y entonces debemos haber visto más de un caso semejante al que tú narras. En la entidad pública es, digamos, común que existan resistencias cuando hay iniciativas de cambio, ¿no? Y particularmente vinculadas a tecnología. Lo que quería tomar de tu comentario, Sergio, es lo siguiente. Mencionaste en algún momento, en la primera experiencia, algo así como que cuando uno propone algo y hay oposición, hay una primera gran tentación, que en cierto modo lo dijiste un par de palabras, dijiste algo así como que la gente que de repente no es muy productiva, ¿no? Vamos a decir, la gente medio ociosa, no quiere estas cosas, ¿no? Eh, yo diría que todos a veces somos pasibles de pensar, tenemos la tentación de pensar así, no, sabes que estos son X, son etcétera, ¿no? Entonces, lo que propongo es que este modelo nos puede ayudar a tener más alternativas, pero requiere evitar simplemente, digamos, pensar en una explicación genérica. Lo que necesitamos es tener un modelo descriptivo del por qué las personas se oponen a algo. Es fácil de reaccionar, decir, no, estos son así, son asá. Cuando tú piensas así, asá, simplemente no vas a poder tener una propuesta de cómo influenciar en ellos. ¿Por qué? Porque no los has entendido. Entonces, en los casos que se pueda, obviamente no digo en todos, en los casos que amerite por la importancia en que haya la posibilidad, sugiero este modelo. A ver, apliquemos lo que dijo la primera experiencia que comentó Sergio. Sergio dijo que acá, por ejemplo, lo que queríamos era aplicar, ¿qué podríamos decir? Sistematizar, pues, sistematizar, ¿no? Los procesos de cobranza, ¿no? Los procesos de cobranza. Cobranza. Dijo Sergio, cobranza interna y externa, ¿no? Sistematizar. Ya. Ante esta iniciativa de sistematizar, la gente reaccionó con resistencia. Entonces, aquí caben dos alternativas. Simplemente una reacción diciendo ellos son, no sé, X cosas. O dos, tratar de explicar por qué ellos se resisten. Y para explicar por qué ellos se resisten, el modelo es muy sencillo. Nada, es también de los más básicos. De estos cuatro, yo les sugiero particularmente tener mayor atención a estos dos. La explicación de por qué una persona se resiste a algo, genera una acción, básicamente tiene dos elementos de origen. Uno es la percepción y otro es el aprendizaje. Si tuviese que elegir entre los dos, en verdad les diría que para mí, desde el punto de vista de gestión, el más importante es la percepción. ¿Por qué la percepción? La percepción es lo que cada persona se imagina de la realidad. En otras palabras, es lo que cada persona asume como real. A eso le llamamos percepción, ¿no? De manera que dos personas ante la misma realidad no necesariamente tienen la misma percepción. La percepción es un proceso individual, subjetivo de cada persona. Eso es una de las explicaciones que hace por qué las personas a veces entienden una cosa distinta, ¿no? La percepción. Y hay una complicación mayor, que en algunos
en algunos o en la mayoría de casos, diría yo, que la percepción tiene un mayor peso que incluso la misma realidad. Repito, la percepción, en caso que hubiese una, digamos, discrepancia entre la percepción y la realidad, la gente va a priorizar la percepción, porque la percepción es la realidad, lo que uno cree que es real. ¿Ah? Lo que uno cree que es real. Así es. ¿Ya? A ver, les cuento algo que tiene que ver con la administración. Hace unos años trabajaba en un programa financiado por el Banco Mundial y el BID, y recuerdan ustedes que siempre hemos estado preparando la venida del fenómeno del Niño, acá en Lima, en la estación de verano, etcétera, ¿no? Entonces, los colegas, por ser muy proactivos, aceleraron unos procesos, creo que sin mala intención, yo por ese entonces ya dejé de estar ahí, pero se aceleraron un poco las cosas, y miren ustedes, construyeron una, no sé cómo se llama, en las, ¿cómo se dice? Pues en las, como dicen, por donde foga el agua, por donde da la correntera del agua, en la zona de Chosica, por ahí, se construyeron como unas cosas filtros que iban a proteger de que, bueno, para que pase el agua, pero que no vaya con las rocas, la tierra y eso. No recuerdo muy bien en este momento, ¿no? Y resulta que ese año, pues no Profesor, hubo. Sí, sí, en Takahashi comenta mallas geodinámicas. mallas geodinámicas, así es, exactamente, ese es el término, mallas geodinámicas. Recordarás que eso se hizo, pues, que habrá sido en el 2000, ya perdí la nota, 2014, ¿no? Ya, claro, habrá pasado bastante tiempo, pero 15, 16, por ahí. Y justo ese año, que tanto y en la gestión pública nos apretaban como que teníamos que tomar medidas preventivas, justo ese año, recuerdo, no se cumplieron las predicciones que daba el Senami. ¿Ya? Entonces no se cumplieron las proyecciones y recuerdo que las mallas quedaron ahí, ¿no? Entonces comenzaron a revisar por qué se habían acelerado, que no había motivo, ¿no? Y les cuento que a raíz de eso, y miren la importancia de las percepciones, mis amigos tuvieron en serio problemas, ¿no? ¿Cómo hubiese sido? Miren, o sea, al no haberse producido ese fenómeno del Niño ese año, digamos que ellos pasaron como, vamos a decirlo feo, ¿no? Villanos. Pero me pregunto, ¿y qué pasa si hubiese sucedido lo del fenómeno del Niño? Las mallas al final funcionaron. Años después se probó que funcionaban bien. Creo, disculpe, no soy especialista. Si ese año hubiese sucedido el fenómeno del Niño en la escala que se preveía, incluso se hablaba, creo, del fenómeno del Niño, y le ponen como calificativos, a veces le llamaron, creo, el Nerón, algo así, no sé, de repente el señor Takahashi puede ampliar ahí. O sea, las alarmas que recibimos en la gestión eran bastante fuertes, pero si hubiese sucedido tal, ya no hubiese sido un villano, sino, yo diría, se habría convertido en un héroe, ¿no? Al final, la acción... Profesor, sí, Ken comenta la comisión en PEN y el niño Godzilla. El niño Godzilla. Oh, no, ahora inventaron el Godzilla, que en ese entonces sí recuerdo le llamaban Nerón, porque dicen que era en ese entonces nos comentaron que era ya la cumbre, lo máximo. Y Nerón, por la historia romana, que era incendiario, depredador total, ¿no? Godzilla ese, ya es más moderno, ya. ¿Ya? Pero a lo que voy es que, miren, la misma acción, pero en un contexto donde hubiese sucedido el fenómeno del Niño y en otro contexto donde no sucedió, convirtió en un caso, lo convirtió como un villano y en otro caso lo hubiese convertido como un héroe. La realidad es la misma, pero al final los hechos fueron juzgados con los anteojos de la percepción, o sea, de lo que cada uno se imaginaba de la realidad.
la importancia de la percepción. Ergo, si ustedes quieren explicarse por qué una persona no ve lo mismo que ustedes, una de las explicaciones es la percepción. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar las distorsiones en la percepción? Distorsiones. Yo le soy directo. Hay muchas cosas que se hablan. Este es el campo de los psicólogos. Pero yo diría, en nuestro punto de vista de gestión pública, creo que en principio es diferenciar hechos de inferencias. Hechos de inferencias. Creo que eso es lo mejor. A ver, una inferencia es lo que uno piensa de la realidad. Todo el mundo tiene derecho a hacer inferencias, pero los hechos son las cosas que se pueden demostrar, las cosas que son demostrables. Entonces, digamos, creo que para que las percepciones no sean muy creativas, creo que es importante que cuando manejemos nuestro proceso de comunicación, sepamos diferenciar hechos de inferencias. Y cuando una persona, por ejemplo, nos dice algo, amablemente le decimos, qué bien, eso es lo que tú piensas, ¿no? Pero no es un hecho, no lo es. Hay que saber. Creo que esa es la recomendación que les podría dar. Ese es el primer elemento. Pero hay un segundo elemento que también es importante, le decía, el aprendizaje. El aprendizaje. ¿Ya? Y el aprendizaje, a ver, normalmente decimos, hay tres formas de aprender. El aprender voluntario. ¿Cuándo aprendemos en forma voluntaria? Típico, cuando, por ejemplo, hacemos una acción para conseguir un resultado. Voluntario, ¿no? Hacemos algo para conseguir un resultado, ¿no? Pero también hay, digamos, el involuntario, ¿no? El involuntario muchas veces viene producto de la constante repetición, se puede decir de la costumbre. La costumbre genera algo que le llamamos condicionamiento. Condiciona, o sea, ¿qué es el condicionar? Es a la inversa. Asociar, cuando sucede un resultado, ejecutar una acción. El ejemplo típico que nos da es que, por ejemplo, uno cuando estaba en el colegio y escuchaba una sirena, la hora de recreo. O sea, sucede un hecho, la sirena, acción, vamos a recreo. Y de esos, créanme que en la vida hay varias cosas asociadas. Por ejemplo, a ver, involuntario. A ver, aprendizaje involuntario. Vemos a una persona que, por ejemplo, vas a tener una reunión con ella, lo ves dubitativo, caminando en forma cansina, cansado. Entonces tú dices, wow, esta persona está cansada. O sea, has tenido como que una asociación de ideas. Cuando has visto una persona que camina así, tú le has asociado, dice, el mensaje está cansado. O esta persona con esta persona no pasa nada. O esta persona no conoce. O sea, cuando aplicamos analogías, todo, es un aprendizaje involuntario. Pero no quiero extenderme mucho, solamente quiero que entiendan que hay involuntarios, pero también un tercero es que hay un aprendizaje grupal. Y el aprendizaje grupal es muy importante, muy importante. Más adelante, creo que 2 láminas más adelante, hay un video que les recomiendo, ¿ya? No se lo muestro de una vez, por favor. Luego regreso a esto, si me permite. Es este. Como dura como 7 minutos y creo que a veces por el tema de la red no es muy confiable su proyección, lo que le vamos a pedir es que lo vean ustedes en forma independiente. Pero este video de conformidad social demuestra la siguiente hipótesis, que la presión de grupo tiene mayor peso, digamos, que la
la percepción individual. ¿Ya? Esa es la hipótesis de este video. Es muy interesante, véanlo. Se trata muy sencillo. Le hacen un juego a esta señorita le hacen un juego donde suena una campana y todos los demás se ponen de pie, como ven en el dibujo. La señora dice, pero ¿qué no tiene sentido ponerse de pie? Está preparado, obviamente, eso. Pero créanme, a la tercera tocada de campana, esta señorita también se pone de pie. ¿Por qué? Porque la presión de grupo puede más que la percepción individual. ¿Ya? ¿Qué secuencia? Y eso demuestra lo que decíamos hace un momento, lo del aprendizaje grupal, que es vital, ¿no? Regresemos entonces a nuestro. Y me quedo ahí, porque creo que los otros dos también son importantes, pero vamos a decir, no vamos a llenar de tantas cosas. La conclusión en esta lámina es la siguiente. A ver, a partir de lo que nos comentó Sergio, por ejemplo, en una experiencia que tuvo Sergio, ¿ya? Que era la experiencia de sistematizar el procedimiento de cobranza en una entidad bancaria, se produjo una resistencia y entonces una tentación es decir, ¿sabes qué? Se resisten porque son, no sé, gente que no es productiva, gente que no es negativa, etc. Eso, si caes en eso, no vas a poder corregir, simplemente vas a reaccionar. La alternativa es busquen explicar el por qué las personas reaccionan así. Y si tu pregunta es ¿por qué reaccionan así? Te presento este modelo. De los 4 elementos de este modelo, repito, estos 2 son esenciales. Estos 2 en principio hablan de la percepción. ¿Recuerden ustedes qué es la percepción? La percepción es lo que nos imaginamos de la realidad. ¿Cuál es el problema con eso? Que en muchos casos la percepción puede ser incluso más poderoso que la misma realidad. ¿Ya? Puede ser más poderosa que la misma realidad. ¿Cómo combatimos las distorsiones en la percepción? Recuerden ustedes, trabajando sobre hechos y diferenciándolo de las inferencias o supuestos, ¿no? En otros momentos, en otros cursos, cuando tenemos un poquito más de tiempo, hacemos una dinámica, pero les puedo decir cuál es el resultado. Les aseguro, prueben ustedes. Muchas de las cosas con las que actuamos son inferencias. Tenemos tendencia a caer en las inferencias. Entonces, y las inferencias nos pueden llevar a distorsiones. Entonces, por eso es la gran utilidad, hechos. Y en segundo lugar, les decía, el otro elemento para explicar es el aprendizaje. Recuerden ustedes que hay 3 tipos, voluntario, involuntario y grupal. Particularmente, les sugiero revisar el tema grupal, ¿no? Grupal. A ver, grupal. Y en el grupal, recuerden ustedes que el grupo puede incluso más que una persona, ¿ya? Pero, ¿cómo romper esto? ¿Cómo romper la incidencia del grupo? Les voy a dejar solamente un tema. Creo que, así como es cierto lo que dije hace un momento, un individuo, un pequeño grupo puede ser más que un gran grupo cuando este pequeño grupo es organizado. La organización, que es una capacidad, hace que un pequeño grupo sea incluso más potente que un grupo mayoritario, un grupo mayor. Entonces, lo que tienen cuando tienen ese problema de la presión grupal, tal vez piensen en fraccionar los grupos, en crear nuevos grupos, ¿no? Esas son estrategias de cómo ir quebrando, hay veces, estos grupos, estos fuertes que nos bloquean, ¿no? Esta lámina lo que busca es
referirnos, digamos, desde el punto de vista de la psicología, cuáles son los tipos de incentivos típicos, llamemos así. A ver, trabajemos sobre la misma historia que nos contó Sergio. ¿Ya? O sea, la misma historia que nos contó Sergio. A ver, y en esto les quiero pedir su apoyo. A ver, les comento en principio los conceptos y luego ustedes me dicen cómo aterrizarlo a la experiencia que comentó Sergio. A ver, cuando hablo de incentivos, nos referimos que hay dos tipos genéricos de incentivos. ¿Cuáles son estos? Los refuerzos y los castigos. Entiéndase como refuerzos a una especie de premios, vamos a decir. Premios. Hay dos tipos genéricos. Los refuerzos, entiéndase premios, y los castigos. A su vez, los refuerzos pueden ser de tipo positivo, ¿no? Y pueden ser de tipo positivo o pueden ser de tipo negativo. ¿Cuándo es de tipo positivo? Cuando, como dice acá, este es el típico ejemplo del premio. Es el típico ejemplo del premio. O sea, le doy algo adicional a alguien. ¿Ya? O sea, le doy algo. Dar algo adicional, algo que no tenía. En ese momento se configura el premio. La segunda alternativa le llaman refuerzo negativo. ¿Cuándo se produce un refuerzo negativo? Por ejemplo, cuando le quito una carga a una persona, le quito una incomodidad. Por ejemplo, en mi actual trabajo, una de las funciones me tiene enfermo, me tiene preocupado, porque esa me va a generar responsabilidad. Si alguien me quita ese trabajo, esa responsabilidad, me estaríamos haciendo un gran favor. No es que me está dando algo. Quitar una carga, quitar un riesgo, un dolor de cabeza, constituye también un refuerzo. Si ustedes dan un alivio a algo, a un dolor, a una incomodidad, están creando un refuerzo. Recuerden ustedes que yo les decía, ¿cuáles son los incentivos básicos? Uno, cuando la gente puede obtener un mayor beneficio o cuando puede obtener una menor pérdida. Esto es el refuerzo positivo. Este es el refuerzo negativo. ¿Quieren aplicar un incentivo? Quítenle algo que genere incomodidad a algo. Ese es el refuerzo negativo. En cuanto a los castigos, igualmente hay dos tipos. El castigo positivo, que quiere decir aplicar una sanción. En todo caso, este sería aplicar una sanción. ¿No? Una sanción. Y el castigo negativo. ¿En qué consiste el castigo negativo? El castigo negativo no es aplicarle una sanción. Aplicarle una sanción sería como decir, llevarlo al PAD, o sea, al procedimiento administrativo disciplinario, que le apliquen una amonestación, una suspensión, una extinción de su contrato. No, en este caso, el castigo negativo consistiría, por ejemplo, en lo siguiente. A ver. Ok, por ejemplo, en este momento, yo estoy en trabajo mixto. Si quisieran hacer algo que pueda configurar un castigo negativo, es que, digamos, me obliguen a ir las 8 horas de lunes a viernes. Profesor, pero eso es un castigo. No, no es un castigo, porque no te están sancionando. Ni obligación, ni contrato. Bueno, una persona de confianza no tiene horario, pero digamos, lo normal sería que mínimo el horario, digamos, común. ¿Ya? No le están sancionando.
Me están quitando una gollería, una ventaja. En eso consiste el castigo negativo. Quitar una ventaja, un beneficio que tenía esa persona. ¿Ya? Listo. Creo que se entiende más o menos fácil, ¿no? Ya. Ok. Entonces, les pido lo siguiente, porque este tema es interesante practicarlo y creo que estamos a buen tiempo. A ver, tomando en cuenta la experiencia que nos comentó Sergio, del caso de que estaban sistematizando los procesos de cobranza y que hubo oposición. A ver, ¿quién me da un ejemplo de premio, a ver, de aplicación del refuerzo positivo? A ver, ¿en qué podría consistir en ese caso un refuerzo positivo? A ver. Julio Ramos. Julio, ¿te encuentras? Julio. Si no está Julio, pasamos a Yesenia. Yesenia Karen. Sí, Yesenia. acá estoy. Sí. Hola, Yesenia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yesenia, entonces te preguntaba, en el caso que señaló Sergio, Ujú. este proyecto de sistematización del proceso de cobranza y que la gente se opone, Ujú. ¿qué premios podríamos otorgar para que las personas, digamos, dejen de oponerse? ¿En qué podría consistir un premio? Algo que sea viable también. No sé, disminución de intereses. Disminución de intereses. No, pero recuerda que la Pero resistencia es es, por parte de los trabajadores. sí, pues sí, por el sistema. De repente una capacitación a, no sé, para conocer mejor el sistema o Una certificación, ¿no? con una certificación especial, claro. Eso podría ser un premio, Ujú. podría ser, ¿sí? ¿De acuerdo? Ujú. Una certificación, o sea, capacitar a las personas y consecuencia de esa capacitación que ellos obtengan una certificación que no solamente le valga para Para este, proyecto, incluso sino ni siquiera para ese banco nada más, ¿no? Sino, bueno. así es, mucho más, Ujú. perfecto. Eso podría Ujú. ser un premio, ¿cierto? Porque es un Ujú. dar, es un adicional. Excelente. ¿Y cómo sería un refuerzo negativo? En este caso, ¿cómo podría ser un ejemplo de refuerzo negativo? Mm, De repente es, no sé, disminuyéndole la carga de trabajo que tienen o contratando más personal para la aplicación o el uso de este proceso o la ejecución de este proceso de cobranza. Exacto. Y coincides con lo que dice justo Sonia. Sonia, tu colega, Sonia Ajá. Apumaita también piensa lo mismo, Yesenia. Dice, Ujú. si le explicamos, creo que esto es lo que entiendo, si le explicamos a los trabajadores que como consecuencia de este sistema van a tener menos carga laboral, ¿no? Entonces, o sea, y esa carga laboral tediosa, vamos a decir, le vamos a restar, entonces podría constituirse en un refuerzo negativo. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, de acuerdo. Perfecto. Ok, ya tienes dos entonces. Listo. A ver, pasemos a otra persona. A ver, Jorge, de repente me puedes ayudar. Jorge Manuel Revilla, te veo participando y gracias por tus comentarios en el chat. Jorge, ¿estás? Sí, sí, profesor. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Jorge, Bien, buenas ayúdame. noches. Vamos a trabajar contigo el tema de los castigos. A ver, Ya. ¿qué castigos? Porque esa sale fácil, ¿no? Eso aflora de manera natural. A ver, ¿cuál podría ser el castigo positivo? A ver, una vez por ahí. Un castigo positivo. En un caso de... En el mismo caso que Ajá. explicó Sergio, el tema de la sistematización de los procesos de cobranza. ¿Cómo podría ser un castigo positivo? Bueno, a ver. Bueno, se me ocurre una llamada de atención, ¿no? Una Por la llamada de renuencia, atención, ¿no? ajá, en una primera etapa, ¿no? Así Y es.
y tal vez en la segunda instancia, remoción hacia una zona un área donde no genere, digamos, obstáculos respecto a la implementación del proyecto, ¿no? Claro. Creo que Hay veces hacemos eso, ¿no? No sé si será creo que particularmente de repente no es lo más conveniente. Te refieres a que le decimos, bueno, esto ya está decidido, lo hace sí o sí, y si no quiere, ya simplemente lo percibimos y se le aplica la sanción. Y también a la par se le puede reubicar, digamos, como decimos muchas veces, lo mandamos a la Siberia, rotación, ha dicho Cecilia. Pero es lo mismo, ¿no? Ya sabemos rotación, pero ya sabemos que la rotación va a ser, digamos, a un sitio que no le va a gustar mucho. Es una forma de sanción. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, que se convierte en hostilización. Ese tema deberíamos conversarlo, ¿no? Creo que hay un límite entre la hostilización, también es una habilidad, ¿no? A ver, ¿cómo podría decir? Para no dejar esta idea así suelta. A ver, ¿cuándo te tipifican de hostilización? Digamos, cuando son conductas reiteradas, ¿no? O sea, cuando es conducta reiterada, hay una presunción de que estamos hostilizando. O sea, que como que decir, ya le pusiste ojeriza. Entonces, para evitar eso, hay veces no hay que hacer mucho ruido. Hay algunos que hay veces, por ejemplo, amenazan, ¿no? Eso tuvimos el caso incluso en una zonal, una persona que gritaba, amenazaba, entonces obviamente salió y lo denunciaron por hostilización. Y la evidencia era que había amenazado, había gritado, había hecho. Entonces te decía, oye, ¿por qué tienes que hacer todo eso? Si tú eres el director y tú tienes las cosas claras, dime, ¿tú puedes reubicar a la persona? Sí. ¿Para qué tienes que estar gritando? ¿No? O sea, creo que puede ser de repente un elemento para no incurrir en esa utilización que sí es una infracción por parte del funcionario, del directivo, ¿no? Correcto. ¿Cómo podría ser entonces, decía el castigo negativo, en este caso? ¿Cómo podría ser el castigo negativo? Bueno, en muchos de los casos la implementación de las propuestas e iniciativas requieren, del tema de capacitación, ¿no? En el caso de un castigo negativo sería, pues, excluir de los temas de capacitación. No, pero recuerda, el castigo negativo, Jorge, consiste en quitarle algo que él ya tiene. Recuerda, el castigo negativo es encontrar algo que él ya tiene, él o ella tiene, y quitárselo. Obviamente quitárselo porque no es que afecte sus derechos laborales, sino porque, digamos, está en tu potestad como empleador. Claro, hay muchos casos, como te voy a decir... no le vas a quitar los CPTs en estos tiempos, ¿no? Porque sencilla es infracción. No, me refiero a que... Por ejemplo, en muchos casos, el funcionario es un supervisor, ¿no? Le da a ser supervisor porque eso le genera beneficios adicionales cuando, se van a supervisar fuera de los distritos, las provincias, ¿no? Entonces, en ese sentido, sale su trabajo rutinario, a la vez tiene sus viáticos, ¿no? Pero yo le puedo quitar la posibilidad de que continúe haciendo esa función y dárselo a alguien más colaborativo, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, es una excelente idea, Jorge, porque, por ejemplo, una forma, y recuerda, acá está la sutileza, la habilidad. En verdad hay gente que sabe muy bien esto. Yo tuve buenos maestros, creo, muy sutiles, pero efectivos para aplicarlas. Por ejemplo, no te la presenta como una sanción, ¿no? Te dice, bueno, a partir de ahora, esta responsabilidad sea rotatoria. O sea, tú la tenías durante tiempo. No, pero a partir de ahora sea rotatoria. Quiere decir que tú vas a estar una semana, el otro va a estar una semana, todo. ¿Y quién se va a oponer a eso?
pero definitivamente sanción no es, porque no te están aplicando una carga, te están quitando algo que a ti te gustaba. ¿Qué te gustaba? Ser supervisor, ¿no? Ser evaluador de algo. Ahora no, disculpa, ahora es rotativo. Como verán, lo que quiero concluir en esta parte es que normalmente, digamos que conocemos cómo aplicar premios, cómo aplicar castigos, pero a partir de esta explicación, entiende que no solamente es premio y castigo, sino el premio positivo, el premio negativo, el castigo positivo, el castigo negativo. ¿Ok? Ya tienen más variantes. Tengo 2 láminas y debería terminarlo en unos 5 o 7 minutos. Todo esto que hemos dicho se puede concentrar en el siguiente modelito. ¿Ya? A ver, ahora, hace un momento, en este modelo, he tratado de explicar, o sea, que ustedes tengan un modelo para decir, oye, ¿por qué las personas hacen algo? Entonces, cuando se preguntan por qué, automáticamente mínimo dice, oye, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará pasando por su cabeza? ¿Qué se estará imaginando este señor? Y luego, ¿cuál ha sido su aprendizaje? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué es lo que considera que es cierto? O sea, pensar en esas 2 cosas te ayuda a tratar de entender por qué una persona hace, por qué se opone, incluso por qué te puede apoyar. Pero una vez que ese es el modelo explicativo, pero después del modelo explicativo, como en los programas presupuestales, recuerdan ustedes los iniciales, después del modelo explicativo, tengo el modelo prescriptivo. El modelo prescriptivo es el con qué y es este proceso. A ver, entonces dice, para nosotros lograr que una persona haga determinado esfuerzo, determinada acción, a ver, en principio debo mapear necesidades. Lo que dije hace un momento, recuerden, las personas vamos a buscar satisfacer nuestras necesidades. Es decir, las necesidades van a generar, más que una tensión, acá debería haber cambiado, van a generar un interés. Las necesidades van a generar un interés. Pero ese interés muchas veces pasa desapercibido. Eso va a estar mucho de la influencia ambiental. En otras palabras, va a estar en función del grupo. ¿Ya? Aparece el interés. Para que el interés se convierta en una acción, hay 3 elementos que son vitales. Primero, las expectativas. Lo que explicaba la clase pasada, recuerden, que expectativas es igual o está en función de 1, nivel de importancia, 2, esfuerzo requerido y 3, probabilidad de éxito. ¿No? Estos son los 3 elementos de las expectativas. Recuerden, una persona va a tener mayor expectativa cuando considere que el tema es importante, cuando considera que el esfuerzo es aceptable, vale la pena, y en tercer lugar, cuando ese esfuerzo le va a generar un beneficio, o sea, va a llegar a la meta, ¿no? O sea, va a lograr con éxito, ¿no? Cuando se da eso, entonces hay expectativas. Y las expectativas lo que hacen es que algo que te interesa se convierta en una acción. Las otras 2 cosas son las habilidades o capacidades, que también vimos en el curso, ¿recuerdan? Capacidades. Y en tercer lugar, los incentivos que acabamos de ver. Cuando hablo de incentivos, en principio estoy hablando de ¿recuerdan ustedes? Refuerzos y los castigos, tanto positivo como negativo, tanto positivo como negativo. Listo. Ahí está el modelo completo. Me quedo ahí. En otras palabras, a ver, sin mirar esto ya. A ver, directo, 1. Cuando estemos hablando de cambiar y el dolor de cabeza viene por la oposición de personas, entonces le doy el tratamiento de personas.
¿Cómo comienzo este tratamiento? Primero, hay que identificar las necesidades. Ese es el origen, las necesidades que puedan tener esas personas, esas organizaciones. Porque en función de esas necesidades y en función del ambiente, y en el ambiente juega papel importante los grupos de interés, se van a formar los intereses, o sea, las cosas que las personas o las organizaciones quieren hacer. Para que ese interés se convierta en una acción real, van a influir 3 elementos. 1, las expectativas. 2, las capacidades. Y 3, los incentivos. En otras palabras, una acción está en función de 1, intereses, expectativas, capacidades, incentivos. ¿Ya? A su vez, un interés está en función de las necesidades y de los, digamos, la presión de grupo o el ambiente, presión ambiental o de grupo. ¿Ya? Aquí están las ideas. ¿Ya? Esto es lo que les sugerí que lo vean. Les va, no es aburrido, se los aseguro, dura los 5 minutos, les va a ayudar. Recuerden acá, la hipótesis es la siguiente. La presión de grupo puede más que la percepción individual. ¿Ya? Puede más que la percepción individual. Y como le dije hace un momento, hay veces esta presión de grupo no quiere decir que necesariamente sea la mayoritaria. Puede ser un grupo minoritario. Pero cuando un grupo minoritario puede más que el mayoritario, recuerden, la capacidad organizativa, ese es el que define. Finalmente, es importante revisar algunos conceptos sobre influencia. Creo que hasta la fecha la persona más reconocida en esta materia es el señor Cialdini. Él tiene este libro, y de este libro hay un video que lo pueden encontrar en este punto. Simplemente se lo muestro en un... A ver, permítame. Solamente para mostrarlo, no creo que haya mucho tiempo ya para... Es el video. ¿Ya? No sé si... Por Robert Cialdini, que explica el uso de técnicas de marketing y ventas para influir en los demás. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuáles son los factores que llevan a una persona a decir sí a las propuestas de otra y cuál es el mejor modo de utilizar esos factores para obtener ese resultado. Existen muchos profesionales del consentimiento, cuyo trabajo consiste en obtener compras, donaciones, concesiones, votos y aceptaciones de cualquier otro tipo. La mayoría de las técnicas para lograrlo se agrupan en 6 categorías, regidas por un principio psicológico que dirige nuestro comportamiento y confiere a cada una su poder de influencia y persuasión. Y estas son la reciprocidad, la coherencia, la conformidad social, la simpatía, la autoridad y la escasez. La reciprocidad se basa en que si alguien nos da algo, ya sea un favor, una invitación o algo material, nos sentimos en la necesidad de hacer lo mismo por él. Esto es transcultural. Se trata de un mecanismo de adaptabilidad humana. Bien, les invitamos para que puedan verlo en cada uno de ustedes. Les sugerimos, en verdad, son videos muy instructivos y creo que les puedo dar fe que les va a ser de utilidad, ¿no? Más allá del tema del curso en sí. Bueno, con este punto, y finalmente lo que vamos a hacer ahora en el trabajo práctico de esta noche. Estamos y luego en tiempo. A ver, hay una hoja de trabajo, ¿cierto, Chile? Podríamos presentar y luego explico esto. ¿O puedes proyectar? ¿Se ve? Sí, creo que sí.
Bien. En esta hoja de trabajo, que es muy sencilla, yo creo que 15 minutos podrían hacer, vamos a decir, media hora vamos a tener tranquilamente. La propuesta de cambio es la misma que ya trabajaron el día lunes pasado. Es la misma propuesta de cambio, creo que se copian de forma automática. ¿Ya? Por ejemplo, sí, este es uno de ellos. No sé si es de este grupo, creo que esto fue del grupo del día de ayer. Pero bueno, ahí está la propuesta de cambio. A ver, para esta propuesta de cambio... Es el grupo número 1. El grupo número 1, perfecto. Ok, para esta propuesta de cambio vamos a practicar con 6 tipos de incentivos que son directamente para incidir sobre las fuerzas que están en contra. En contra. Incentivos para incidir, influenciar sobre fuerzas que están en contra de la propuesta de cambio que está aquí enunciada. ¿Ya? Por ejemplo, acá han puesto que la fuerza en contra son los funcionarios públicos. Ya bueno, lo han puesto así de genérico. Entonces, ¿cuáles son esos 6 tipos de incentivos que podemos explorar? ¿Puedes mostrar un poquito para abajo? ¿Ya? Ahí están los 6, mira. Educación y comunicación, participación y compromiso, facilitación, apoyo, negociación, acuerdo, manipulación, cooptación y la coerción. ¿Ya? Eso nada más lo que tienen que hacer. Acá lo que quiero que le pedimos es que para esa propuesta de cambio, teniendo en cuenta esa fuerza en contra, decir qué incentivos puedo aplicar a esa fuerza en contra para reducir o eliminar su oposición frente a la propuesta de cambio. ¿Ya? Eso es. Ahora, permíteme detallar más estos 6 tipos de incentivos, y para eso, si le puedo proyectar yo, sí, a la par, de acuerdo. Gracias. Aquí está. Bien. Estos son los mismos que ustedes tienen ahí en su hoja de trabajo. Les decía, entonces, el primer método, la primera forma de incentivos es la educación y comunicación. ¿La educación y comunicación es un incentivo? Sí. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que decíamos, un incentivo es cualquier cosa que luego va a incidir para lograr ejercer una influencia. ¿A través de la educación y comunicación podemos hacer? Sí. Particularmente, ¿en qué casos este incentivo, llamemos el incentivo 1, en qué casos el incentivo 1 es efectivo? Por ejemplo, cuando hay falta de comunicación o información. Ese es vital. ¿Por qué? Cuando falta comunicación, ¿qué es lo que la gente necesita? Necesita comunicarse. Entonces, el comunicarse se convierte en una necesidad. Y entonces, el incentivo es cómo satisfacer esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Quieren comunicarse. Entonces, el comunicarse, el educar, el capacitar, se convierten en incentivos. ¿Cuándo son incentivos? Cuando, por ejemplo, están ustedes en situación en la cual la gente no puede comunicarse. Por ejemplo, a ver, muy rápido. No sé si... yo creo que hasta ahora persiste la siguiente situación. Hace unos años, cuando trabajaba en proyectos de desarrollo rural, viajábamos a zonas andinas, todo, y bueno, lo voy a decir con nombre, un presidente ya de, digamos, del siglo pasado, ¿ya? Que caminó bastante el país llevando ayuda social. Hasta hace unos pocos años yo evidenciaba que estaba muy bien recordado. Y la pregunta, ¿por qué era recordado? Porque decían, era el primer presidente que había llegado hasta esas comunidades. Y no solamente había llegado, había hablado con ellos. Y uno dice, pero hablar, si al final no transformó mucho la cosa. Sí, pero cuando ustedes se dan cuenta de que esas poblaciones alejadas están al margen de la acción del Estado, el hecho que llegue solamente el Estado genera una gran expectativa, ¿no? Eso es lo que... Entonces, ese sería un ejemplo en el cual una población que no ha logrado comunicarse valora la comunicación, valora el que esté presente alguien, y eso se convierte en un incentivo.
segundo tipo de incentivo, incentivo 2, llamemos así, la participación y el compromiso, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto es importante, cuando no solamente no tienen comunicación, sino cuando particularmente cuando carecen de información, ¿no? ¿Por qué? A ver, alguien me dijo una vez, y me ha gustado, y trabajo con este tipo, dice, cuando una persona no tiene información, es como un francotirador suelto. Bueno, en verdad, en clase me dijeron, es como, disculpen, no quiero que se malinterprete, voy a decir, es como un mono con metralleta, ¿no? Algo así. Entonces, tú no sabes por dónde va a venir el disparo, ni cuándo va a venir el disparo. No, eso no. Disculpa. Una persona que está desinformada puede hacer el lujo de decir, ¿sabes qué? Yo no sabía, discúlpame, ¿no? Entonces, no. Lo primero que tenemos que hacer con una persona desinformada es involucrarlo. Involucrarlo. No. Alguien que está suelto en plaza es muy peligroso. Involucrar. Ahora, ¿cómo se involucra? Recuerdan ustedes, el primer nivel de involucrar es, 1, hacer que conozca. Un segundo nivel sería participar, ¿no? Un tercer nivel sería decidir. Un cuarto nivel sería implementar, ejecutar. Es como niveles más profundos. Obviamente el que ejecuta está mucho más comprometido, involucrado que el que simplemente conoce. Entonces, el nivel básico es conocer. El siguiente nivel o la siguiente grado es participar, hacerlos participar. La tercera es que tomen las decisiones y la cuarta es que ejecuten, ¿no? Pero la clave para el segundo tipo de incentivos es involucrarlos. ¿Cómo? Haciendo participar para generar un compromiso. El tercer incentivo, el incentivo 3, es facilitación y apoyo, ¿no? ¿Cuándo esto es importante? Cuando, por ejemplo, está en el no puedo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la clase anterior, la reunión anterior? No puedo. Facilitación y apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, hazlo, yo te apoyo, yo asumo. ¿Sabes qué? Aunque te equivoques, yo asumo. Por eso yo soy el gerente. Estoy dando facilitación y apoyo. Incentivo es, cuarto, negociación y acuerdo. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, la situación está tirante una negociación. Es decir, en una negociación es un proceso de influencia, en el cual, obviamente, quiero el logro o conseguir mis intereses. Y para eso, digamos que en esencia tengo que hacer algunas concesiones, ¿no? Ese es un poco, o sea, es llegar a un punto de acuerdo mutuo. El quinto, le llaman manipulación, cooptación. ¿Qué es la cooptación? Es cuando ejercemos, digamos, es la manipulación misma, digamos, es sinónimo, ¿no? Por ejemplo, presentamos una información desde un punto de vista. Obviamente, digamos, un punto de vista óptimo. Por ejemplo, a ver, manipulación. Nuestra economía se ha incrementado 20% con relación al PBI del mes de abril de este año. Claro, el PBI del mes de abril de este año, ya saben dónde. Entonces, 20%, vean ustedes, es jugar con las estadísticas, ¿no? Las estadísticas nos pueden llevar a manipular o a veces a modo a distorsionar. Esa es la manipulación. ¿Es una forma de incentivar? Sí. Cuando, por ejemplo, creamos un escenario catastrófico, cierto modo de influencia. Y finalmente, el incentivo de tipo 6 es la coerción. O sea, acá ya se acabaron las palabras, la discusión, la negociación. Simplemente, ¿sabes qué? Se hace y se hace. Punto. No hay más. Es el ejercicio puro del poder y la autoridad. Listo. Esas son las 6 formas. Recuerden, entonces, Shirley, lo que le estamos pidiendo en la hoja de trabajo es que simplemente para la propuesta de cambio que ya han trabajado el día lunes, escojan una fuerza que esté en contra, una de las tantas que encontraron también el día lunes, y para esa fuerza en contra, digan
si es posible aplicar alguna de estas 6. Probablemente puedan aplicar las 6. Y le pedimos que pongan ahí en las celdas cómo aplicarían, vía qué instrumento, cómo lo aplicarían, con qué lo aplicarían. Ese es el trabajo grupal que le encargamos ahora. Chile, lo dejo para que lo organices. Gracias, profesor. Muy bien, entonces vamos a derivarlos a sus mismos grupos de trabajo para que puedan avanzar. Va a colocar en el chat del Zoom cuáles son los enlaces para que puedan acceder a su trabajo. Recuerden seleccionar el enlace que le corresponde y nos vamos ahorita.